Bienvenidos a Aprende en Casa, una manera diferente de poder seguir aprendiendo. Recuerda lavar muy bien tus manos antes de traer tus materiales para poder escribir en tus hojas. Podrás observar representaciones de teatro, danza, artes circenses, entre otras. Hoy vamos a ver el tema relacionado con las representaciones de teatro, danza, entre otras formas de expresión. Para eso seleccionamos 2 videos para ti. Al final te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Disfrútalos. Saludos a los aprendices y turistas que nos acompañan en Learning City, la ciudad del aprendizaje. Hoy conoceremos qué es el teatro, sus orígenes, características, estructura y elementos. Si están listos, entonces comencemos. El teatro es el género literario en el cual las obras son escritas para ser representadas por actores en un escenario y ante un público. La palabra teatro proviene del vocablo griego teatrón o teomai, que puede interpretarse como ver, mirar o contemplar, o sencillamente lugar para la contemplación. Aunque las representaciones teatrales han sido parte de casi todas las culturas desde los comienzos de la civilización, sus orígenes se remontan al siglo VI en Grecia, donde fue una variación de los ditirambos, que eran los cánticos corales en honor al dios Dionisio o Baco. La idea de esta variación se le atribuye a Tespis, considerado uno de los padres del teatro, y consistió en separar el papel del personaje principal del resto del coro que entonaba las alabanzas, permitiendo que el personaje hablara y el coro le respondiera, lo que dio inicio a los diálogos teatrales. De este modo, pasaron a representar dioses y héroes, a quienes consideraban seres superiores a los humanos, por lo que los actores empleaban coturnos, que eran zapatos de suela muy alta, así como peinados inmensos y máscaras, en las que colocaban una especie de megáfono para permitirle al actor que su voz se escuchara en todo el teatro. Llegó a ser tan popular e importante que durante 2 veces al año los griegos suspendían toda actividad laboral para poder asistir durante una semana a los espectáculos organizados por el Estado, los cuales en un comienzo fueron gratuitos. Luego pasó a cobrarse una suma mínima y se llegó incluso a regalar pases de cortesía a quienes no podían pagar la entrada para ingresar a los recintos abiertos de las representaciones, que fueron llamados teatros. Si bien los griegos lo organizaron como un espectáculo y sentaron las bases de su estilo y de sus formas, otras culturas alrededor del mundo también llevaban a cabo funciones teatrales. Por ejemplo, los primeros habitantes de América, quienes solían utilizarlo para representar situaciones militares, manifestaciones de la vida doméstica, familiar y cotidiana, e inclusive actos de cortejo entre hombres y mujeres. Durante la Edad Media fue utilizado para representar tanto pasajes del Evangelio como las vidas de los santos, aunque también se realizaron obras sobre caballeros, historias románticas y sátiras sociales. A partir del Renacimiento empezó a presentar mucha mayor variedad y diversidad en sus temáticas, abarcando lo cotidiano, lo religioso y lo político, mediante dramas, sátiras y comedias en las que dejaban ver inquietudes o pensamientos sobre personajes poderosos y que, de otra forma, podían haber sido censurados por autoridades religiosas o políticas. Las características del teatro son: puede estar escrito en verso o en prosa.
Sus obras son representadas por actores o actrices ante un público. Suele estar acompañado por recursos como música, luces e inclusive video. Hace uso de escenografías y de utilería que sirven para crear un ambiente más realista en la obra. Utiliza vestuarios acordes para la interpretación que se debe hacer de los personajes. Casi nunca emplea narrador, pues los personajes se expresan directamente mediante el diálogo entre ellos. Se sigue un guión o libreto, en el que están tanto los diálogos como las acciones a interpretar por los actores. Todo el proceso está regido por un director. Y salvo casos de obras de improvisación, presentar un montaje teatral requiere semanas o meses de preparación. El texto de una obra de teatro es un guión o libreto, y en él encontramos tres tipos de textos: los diálogos o parlamentos, las acotaciones y los apartes. El diálogo son las acciones y conversaciones entre los personajes. Lleva a la izquierda el nombre del personaje y enfrente el parlamento. Las acotaciones son las indicaciones sobre cómo decorar el escenario, cómo y cuándo deben entrar y salir los personajes, su actitud, estado de ánimo o movimiento, así como indicaciones sobre el vestuario o la iluminación. Por lo general, las acotaciones van entre paréntesis, aunque también se pueden encontrar en itálica o en mayúscula sostenida. Los apartes son las palabras que un personaje dice al público y que no pueden ser escuchadas por los demás personajes de la obra. Las formas o clases de obras teatrales son los géneros clásicos, los géneros menores, los musicales, el teatro experimental, el teatro callejero, la mímica, las marionetas y los títeres. El teatro clásico se compone de tragedia, comedia, drama y tragicomedia. En la tragedia, el objetivo es conmover y solidarizar al público, empleando personajes que pertenecen a una clase social alta o noble, que encarnan valores trascendentales como la nobleza, la valentía o el amor, y que se deben enfrentar a un destino adverso que, generalmente, termina con la muerte. En la comedia se busca provocar la risa en los espectadores, para lo que usan personajes comunes y corrientes que solo intentan sobrevivir y que representan valores mundanos como la cobardía, el ingenio o la avaricia. Los asuntos de la comedia son situaciones y problemas cotidianos que se resuelven felizmente. La tragicomedia es una mezcla de las dos formas anteriores. En el drama la intención es conmover al público, para lo que se pueden utilizar como personajes a seres normales que están tratando de resolver problemas importantes de la vida contemporánea y que suelen tener un final desgraciado. Los géneros menores son piezas breves que se intercalan con obras largas. Ellos son el paso, el entremés, el auto sacramental, la farsa, el monólogo y el sainete. El paso es una obra corta que trata de un problema sencillo con un tratamiento cómico. El entremés también es una pieza cómica corta que se presenta en el intermedio de una obra teatral. En el auto sacramental se presentan episodios bíblicos, temas morales o religiosos.
El monólogo es una obra de un solo actor, aunque puede incluir varios personajes, y es un parlamento único que puede ser presentado en soledad o ante varios personajes. La farsa es una pieza cómica que no necesita tratar de temas verosímiles o realistas. Y el sainete es una obra breve y jocosa de carácter popular donde se ridiculizan costumbres y vicios sociales. Los musicales son obras de teatro que incorporan la música como elemento fundamental, ya sea porque los actores canten sus parlamentos o porque intercalan piezas musicales o bailes. Los más destacados son el vodevil, la ópera y la zarzuela. El vodevil es una comedia en la cual se entremezclan canciones y bailes con carácter alegre, frívolo y amoroso. La ópera es una obra teatral donde los diálogos se desarrollan a través del canto. Y la zarzuela es una obra dramática y musical que alterna parlamentos dialogados con canciones. En el teatro experimental se rompen las convenciones de tiempo, espacio y acción, y objetos tan sencillos como una fruta pueden ser armas de fuego y una pelota puede representar a la muerte. El teatro callejero, tal como lo indica su nombre, se representa en la calle, e incluso los actores pueden improvisar sus líneas y acciones. La mímica representa situaciones mediante el uso del lenguaje gestual. Los actores suelen vestirse de negro y pintarse el rostro de color blanco. Tanto el teatro de marionetas como el de títeres se realiza con muñecos y el escenario es un teatrillo. El primero usa muñecos manipulados por medio de hilos y el segundo empleando las manos. Ambos están dirigidos a un público infantil. Los elementos que intervienen en una obra de teatro son director, personajes, escenario, libreto y acción. El director es la persona que analiza e interpreta de la mejor forma posible la obra teatral, para luego representarla a un público. Es quien orienta el trabajo de los actores y coordina los recursos humanos, técnicos y artísticos que exige la obra. Los personajes son interpretados por actores o actrices quienes dramatizan diversas situaciones. Los personajes cobran vida en la interpretación actoral y de ellos depende en gran parte el éxito de una obra teatral. El escenario es el espacio donde se presentan los personajes y debe ajustarse a las exigencias de la obra. El libreto incluye las acotaciones, los diálogos o parlamentos y los apartes. Y finalmente la acción, que es la representación de la obra frente al público. Las obras de teatro presentan una estructura interna y externa. La estructura interna se compone de planteamiento, conflicto o nudo y desenlace. El planteamiento es el principio de la obra y sirve para presentar a los personajes y ofrecer algunos datos importantes de la obra misma. El conflicto o nudo es el momento de mayor tensión donde la trama se complica. Y el desenlace es el momento en el que se resuelve el problema planteado a lo largo de la obra. La estructura externa se divide en acto, cuadro y escena. El acto es una unidad temporal y narrativa que está marcada por la subida y la bajada del telón.
El cuadro es una parte del texto que está marcado por el cambio total o parcial del decorado. La escena es una parte de la obra que viene determinada por la entrada o salida de los actores, por lo que cada vez que cambia el número de actores en el escenario, se cambia de escena. Y así concluimos este breve recorrido de aprendizaje por el teatro. Esperamos que no solo te haya sido de ayuda, sino que te permita comprender mucho mejor una obra teatral e identificar su género, estructura o elementos al momento de presenciarla. Con un poco de suerte, te motivarás a visitar algún teatro en tu ciudad, leerás algunos libretos o representarás una obra teatral en tu colegio.
y volar. Alegría, come un paso, grita.
Después de mirar los dos videos, pudiste identificar diferentes espacios en los que se desarrollan las artes escénicas. ¿Cuáles son las características principales para permitir el desarrollo de una representación de teatro, danza o espectáculo de marionetas? ¿Cuáles son las características para que el público pueda disfrutar una representación? Además de los teatros convencionales, ¿qué otros espacios se pueden usar para representaciones teatrales? Piensa en un circo, en un teatro de marionetas, en un baile mexicano o en tu cantante favorito. En tu localidad, cuando hay representaciones escénicas, ¿en qué lugares se realizan? ¿Has asistido a alguna? Puedes elaborar un dibujo o una representación de esta ocasión. En el segundo video vimos la reunión de música, danza, el circo, el teatro. Todas ellas forman las artes escénicas. ¿En qué se parecen? ¿Cuál es tu preferida? Si en tu casa hay otro libro sobre el tema o tienes internet, explóralos. Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Responde las preguntas en una hoja, ya sea a través de un escrito, un dibujo o un esquema, y guárdalas en tu carpeta de experiencias para que en cuanto sea posible se las entregues a tu maestra o maestro. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, llama a Educatel 55 36 01 75 99 y 800 288 66 88. También puedes encontrar los libros de texto en la siguiente página. Muy bien, el tema de hoy fue payasos, títeres y magos, artes escénicas en México y el mundo. Esperemos que te haya gustado y nos vemos en la próxima aquí en Aprende en Casa.